Ejemplo 4. Analizar la función f de x igual a x al cuadrado menos 16 entre el valor absoluto de x menos 5 y dibujar su gráfico. Escribimos la regla de correspondencia de la siguiente manera, es decir, vamos a quitar el valor absoluto que tenemos en el denominador. Entonces tenemos que la función es igual a x al cuadrado menos 16 entre x menos 5 si x está en el intervalo cerrado en 0, abierto en 5, unión el intervalo abierto 5, infinito. Observen que aquí estamos quitando el 5 porque la función no está definida en 5. Y va a ser igual a x al cuadrado menos 16 entre menos x menos 5, que podemos escribir como 16 menos x al cuadrado entre x más 5, si x está en el intervalo abierto menos infinito, menos 5, unión el intervalo abierto menos 5, 0. Así, el dominio de la función son los reales menos los puntos menos 5 y 5. Intersección con los ejes. Si consideramos x igual a 0, entonces tenemos que utilizar esta regla de correspondencia. Y así tenemos que f de 0 es igual a 16 quintos, de donde tenemos que el punto que obtuvimos es el punto 0,16 quintos. Si ahora consideramos f de x igual a 0, utilizamos la regla de correspondencia original que tenía. Para que esto sea igual a 0, lo que tiene que ser igual a 0 es el numerador. X al cuadrado menos 16 es igual a 0, implica que el valor absoluto de x es igual a 4, de donde tenemos dos posibles soluciones. X igual a menos 4 y x igual a 4. Los puntos de intersección con los ejes van a ser el punto menos 4, 0, el 4, 0 y el 0, 16 quintos. Analicemos la continuidad. Como cada uno de los pedazos que componen es un cociente de polinomios, entonces es continuo en su dominio. Observen que aquí quitamos al 0, o sea, estamos considerando solamente intervalos abiertos. Para ver si la función es continua en 0, tenemos que hacerlo utilizando límites laterales, ya que es donde cambia de regla de correspondencia. Tenemos que calcular el límite cuando la x tiende a 0 por la izquierda, y la regla de correspondencia al acercarnos a 0 por la izquierda es esta que tenemos aquí. Entonces va a ser 16 menos x al cuadrado entre x más 5. Pero este límite es igual a 16 quintos, que es exactamente lo que vale f de 0. Y ahora vamos a calcular el límite cuando la x tiende a 0 por la derecha, y la regla de correspondencia ahora es esta que tenemos aquí, porque nos estamos acercando a 0 por la derecha. Y eso es x al cuadrado menos 16 entre x menos 5, y este límite es menos 16 entre menos 5, que es igual a 16 quintos, y que también es igual a f de 0. Entonces, estos dos nos implican que f es continuo en 0. Es decir, la función es continua en su dominio, que son los reales menos el menos 5 y el 5. Vamos a calcular la primera derivada. Si x está en el intervalo abierto menos infinito, menos 5, y no en el intervalo abierto menos 5, 0, la regla de correspondencia de la función es 16 menos x al cuadrado entre x más 5. Así la derivada va a ser menos 2 x, que es la derivada del numerador por el denominador, menos la derivada del denominador, que es 1, por el numerador, que es 16 menos x al cuadrado, entre x más 5, todo elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual, simplificando, a menos x al cuadrado menos 10x menos 16 entre x más 5 elevado al cuadrado. Si x está en el intervalo abierto 0,5 y no en el intervalo abierto 5, infinito, la regla de correspondencia es f de x igual a x al cuadrado menos 16 entre x menos 5. Observen que aquí hemos tomado el intervalo abierto en 0, porque como en 0 es donde la función cambia de regla de correspondencia, esa derivada hay que calcularla con límites. La derivada va a ser igual a la derivada del numerador, que es 2x, por el denominador, que es x menos 5, menos la derivada del denominador, que es 1, por el numerador, x al cuadrado menos 16, entre x menos 5 al cuadrado.
Haciendo las cuentas, esto es igual a x al cuadrado menos 10x más 16 entre x menos 5 al cuadrado. Veamos si f es derivable en 0. Calculamos el límite cuando la x tiende a 0 por la izquierda de f de x menos f de 0 entre x. Y esto es igual al límite cuando la x tiende a 0 por la izquierda de 16 menos x al cuadrado entre x más 5 menos 16 quintos entre x. Esto es igual al límite cuando la x tiende a 0 por la izquierda de x que multiplica a menos 5x menos 16 entre 5x por x más 5. Podemos simplificar esta x con esta x y al calcular el límite esto es igual a menos 16 25 y ahora calculamos el límite cuando la x tiende a 0 por la derecha de f de x menos f de 0 entre x, que es igual al límite cuando la x tiende a 0 por la derecha de x al cuadrado menos 16 entre x menos 5 menos 16 quintos entre x. Simplificando nos queda el límite cuando la x tiende a 0 por la derecha de x que multiplica a 5x menos 16 entre 5x por x menos 5. Así esta x la podemos cancelar con esta y nos queda que esto es igual a 16 25. Como las derivadas laterales existen pero son distintas, entonces f no es derivable en 0. En resumen, la derivada es igual a menos x al cuadrado menos 10x menos 16 entre x más 5s elevado al cuadrado si x está en el intervalo abierto menos infinito, menos 5 unión el intervalo abierto menos 5,0. Y es igual a x al cuadrado menos 10x más 16 entre x menos 5 eso elevado al cuadrado si x está en el intervalo abierto 0,5 unión 5, infinito. Ahora vamos a ver dónde la derivada vale 0. Con esta regla de correspondencia para que valga 0, lo que tiene que valer 0 es el numerador. Entonces tenemos el numerador igual a 0. Pero esto lo podemos escribir como x al cuadrado más 10x más 16 igual a 0. Es decir, que factorizando tenemos x más 2 por x más 8 igual a 0. Como tenemos un producto de dos factores igual a 0, alguno de ellos tiene que ser igual a 0. Entonces tenemos x igual a menos 2 y x igual a menos 8. Como tanto el menos 2 como el menos 8 está en esta unión, entonces estos dos puntos son puntos críticos. Vamos a igualar esta regla de correspondencia a 0, es decir, el numerador tiene que ser igual a 0. Tenemos x al cuadrado menos 10x más 16 igual a 0, que factorizando nos queda x menos 2 por x menos 8 igual a 0, de donde tenemos que x es igual a 2 o x es igual a 8, y estos también van a ser puntos críticos, ya que tanto el 2 como el 8 están en la unión de estos dos intervalos. Intervalos de crecimiento. Para encontrar esos intervalos de crecimiento, paren el video y digan cuáles son. Debemos de considerar los puntos menos 8, menos 5, menos 2, 0, 2, 5 y 8. El menos 5 y el 5 es donde la función no está definida y los demás son puntos críticos. Recuerden que en el 0 la derivada no está definida. Estos son los intervalos donde tenemos que analizar el crecimiento de la función. Recordemos que en cada uno de estos intervalos la derivada nunca se anota. Consideramos el menos 10 en el intervalo abierto menos infinito, menos 8. Evaluamos la primera derivada del menos 10 y el resultado es menor que 0. Así, f decrece en el intervalo abierto menos infinito, menos 8. Consideramos el menos 6 en el intervalo abierto menos 8, menos 5. Evaluamos la primera derivada del menos 6 y obtenemos que es
mayor que 0. Entonces, f crece en el intervalo abierto menos 8, menos 5. Tomamos el menos 3 en el intervalo abierto menos 5, menos 2. Evaluamos la primera derivada en menos 3 y el resultado es mayor que 0. Así f crece en el intervalo abierto menos 5, menos 2. Consideramos el menos 1 en el intervalo menos 2, 0. La derivada evaluada en menos 1 es menor que 0. Así, f decrece en el intervalo abierto menos 2, 0. Tomamos el 1 en el intervalo abierto 0,2. Evaluamos la primera derivada en 1, observando que aquí cambiamos de regla de correspondencia. Y la derivada en 1 es mayor que 0. Por lo tanto, f crece en el intervalo abierto 0,2. Consideramos el 3 en el intervalo abierto 2,5. La derivada evaluada en 3 es negativa. Así, f decrece en el intervalo abierto 2,5. Consideramos el 6 en el intervalo abierto 5,8. La derivada evaluada en 6 es negativa. Por lo tanto, f decrece en el intervalo abierto 5,8. Tomamos el 10 en el intervalo abierto 8, infinito. La primera derivada evaluada en 10 es mayor que 0. Por lo tanto, f crece en el intervalo abierto 8, infinito. Con la información que acabamos de obtener, vamos a determinar si la función tiene máximos o mínimos. La derivada es negativa en el intervalo menos infinito, menos 8 y positiva en el intervalo menos 8, menos 5. Eso quiere decir que f tiene un mínimo en menos 8. La derivada es positiva en el intervalo menos 8, menos 5 y positiva en el intervalo menos 5, menos 2. Pero recordemos que la función no está definida en menos 5, así que además de que no cambie de signo, tampoco podría alcanzar el máximo mínimo. La derivada es positiva en el intervalo menos 5, menos 2 y negativa en el intervalo menos 2, 0. Así que aquí hay un cambio de signo de positivo a negativo, por lo tanto f tiene un máximo en menos 2. En el intervalo menos 2, 0 la primera derivada es negativa y en el intervalo 0, 2 la primera derivada es positiva. Aquí tenemos un cambio de signo. Entonces f tiene un mínimo en 0. En el intervalo 0, 2 la primera derivada es positiva y en el intervalo 2, 5 es negativa. Como tenemos un cambio de signo y es de positivo a negativo, entonces quiere decir que f tiene un máximo en 2. En el intervalo 2, 5 la derivada es negativa y en el intervalo 5, 8 la derivada es negativa. Aquí no hay cambio de signo, pero además sabemos que la función no está definida en 5, entonces no puede ser ni máximo ni mínimo. En el intervalo 5, 8 la derivada es negativa y en el intervalo 8, infinito la derivada es positiva. Como tenemos un cambio de signo, entonces f tiene un mínimo en 8. Calculamos la segunda derivada. Recordemos que si x está en el intervalo abierto menos infinito, menos 5, unión el intervalo abierto menos 5, 0, la primera derivada tiene esta regla de correspondencia. Entonces calculemos la segunda derivada con esta regla de correspondencia. La derivada del numerador es menos 2x menos 10 por el denominador, que es x más 5 al cuadrado, menos la derivada del denominador, que es 2 por x más 5 por la derivada de lo que tenemos aquí dentro del paréntesis, que es 1, por el numerador, menos x al cuadrado menos 10x menos 16 entre x más 5 a la cuarta. Como en los dos términos que tenemos en el numerador tenemos el factor x más 5, podemos factorizarlo y cancelar con una potencia de las que tenemos en el denominador. Entonces esto va a ser igual a menos 2x menos 10 por x más 5 menos 2 que multiplica a menos x al cuadrado menos 10x menos 16 entre x más 5, pero ahora elevado al cubo. Simplificando esto nos queda que es igual a menos 18
entre x más 5 elevado al cubo. Si x está en el intervalo abierto 0,5 unión el intervalo abierto 5, infinito, la regla de correspondencia de la derivada es esta que aparece aquí. Calculemos la segunda derivada con esta regla de correspondencia. La derivada del numerador es 2x menos 10 por el denominador, que es x menos 5 elevado al cuadrado, menos la derivada del denominador, que es 2 por x menos 5, por la derivada de lo que está aquí adentro, que es 1, por el numerador, que es x al cuadrado menos 10x más 16 entre x menos 5 a la cuarta. Simplificando, tenemos que esto es igual a 18 entre x menos 5 al cubo.